Trabajado mucho, ustedes han invertido mucho tiempo, mucho dinero, muchos de ustedes viajaron toda la noche y entonces la responsabilidad que tenemos los predicadores es muy grande. Muy importante por un lado porque mi primera tarea en esta mañana es que no duerman. Y el segundo obviamente es que han venido para alimentarse de la palabra de Dios. Amén. Y por eso estamos. El pastor me dio apenas una hora. ¿Mi hora cuándo comienza? Creo que ya comenzó. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias a 1 Timoteo capítulo 4 y hoy vamos a leer en un momento comenzando en versículo 1, 1 Timoteo capítulo 4. Hace un par de años, cuando me di cuenta que el reloj estaba andando en contra mío, el calendario también, y comencé a tener algunos problemas de salud, pensaba, algún día cuando estoy terminando mi ministerio pastoral, el último libro que quiero predicar en mi iglesia es 1 Timoteo. Que 1 Timoteo enseña a la iglesia cómo conducirse en la iglesia de Cristo. Y sería muy importante hacerles recordar de un montón de detalles como el último libro que predico. Bueno, estoy en capítulo 5. Y termino mi pastorado en Torcuato fin de diciembre, para los que no saben. No termino el ministerio, espero, o sea, en las manos de Dios está todo siempre, pero pienso seguir en Argentina sirviendo al Señor. Pero el tiempo ya para un pastor más joven, a seguir el ministerio en Torcuato. Pero estoy predicando el libro de 1 Timoteo y yo había pensado en otros mensajes para estos días, pero cada rato estoy predicando algo de 1 Timoteo y digo, eso sería bueno para predicar en la conferencia de hombres. Entonces vamos a ver 3 mensajes de 1 Timoteo. No van a ser en orden cronológico, van a ser no en el orden de Pablo, van a ser en el orden que yo elegí. Pero vamos a comenzar en capítulo 4 y vamos a ver hoy versículos 6 a 11. Ahora, quiero comenzar con esta pregunta. ¿Cómo se mide el éxito de un ministro de Jesucristo? ¿Cómo se mide el éxito de un ministro de Jesucristo? ¿Es por el tamaño de su ministerio? ¿Es por la fama que puede tener en la comunidad? ¿Es por los títulos educacionales que puede haber logrado? ¿Es por los libros que ha escrito? ¿Cómo podemos medir si un ministro de Cristo es un buen siervo de Jesucristo? Les hago otra pregunta, justamente algo que pregunté a mi congregación, pero también que les pregunto a ustedes. ¿Vale la pena predicar un libro como 1 Timoteo? O sea, cuando nos reunimos los domingos, o si tu ministerio es con jóvenes o con niños o lo que fuera, ¿vale la pena predicar un libro como 1 Timoteo? Un libro que por allí no habla de lo que la gente quiere tener cada día, sino habla de cómo deben conducirse en la iglesia, cómo elegir diáconos, cómo tener pastores, cómo hacer un montón de cosas que no voy a nombrar en este momento. Pero realmente vale la pena dedicar tiempo para aprender cómo conducirnos en la iglesia, hablar de error doctrinal y falsos maestros, hablar de todas esas cosas. ¿Es práctico? ¿Es relevante? ¿Es sabio alimentar a nuestra gente con esas cosas? En capítulo 4, versículo 6, Pablo comienza este párrafo con estas palabras. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Amén. Me encantan frases así en la Biblia. Yo no sé ustedes, pero cuando leemos la Biblia y vemos una frase así, debemos pararnos. Amén. Porque allí es una declaración fantástica. Porque yo miro en eso, y espero que vos me mirás así. ¿Qué debe ser tu primer pensamiento al ver esa frase? Debe ser esto. Yo quiero ser un buen ministro de Jesucristo. Amén. Entonces, como queremos ser buenos ministros de Jesucristo, veo una frase así y digo, Él me va a decir cómo es el buen ministro de Jesucristo. Ahora vamos a ver más adelante, esto es para pastores, pero también es para todos los hombres de la iglesia, para toda la iglesia. No estamos hablando solamente de pastores, sino todos los que son ministros de Cristo Jesús. Yo quiero ser un buen ministro de Cristo Jesús. No quiero ser un buen ministro de Jesucristo según el criterio del hombre. No quiero ser un buen ministro aún de acuerdo con el criterio muchas veces del mundo eclesiástico. Quiero ser un buen ministro de Cristo Jesús según la definición de Dios, porque sirvo a Él. Así que, para pastores, para hombres apoyando a pastores, para hombres que quizás serán pastores, para hombres que están trabajando en distintos ministerios, este pasaje nos va a decir cómo podemos ser buenos ministros de Cristo Jesús. Ahora, antes de ver el bosquejo que vamos a ver, observen la frase.
si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. La palabra ministro es la palabra diáconos. No está diciendo que serán buen diáconos, está diciendo, de acuerdo con el significado de la palabra, serán buen siervos de Jesucristo. Si vamos a ser buenos ministros de Jesucristo, tenemos que entender en primer lugar que somos siervos. No estamos sirviendo, entre comillas, para que la gente nos dé aplausos a nosotros. Estamos sirviendo como siervos de Jesucristo. Y la palabra diácono no es la palabra doulos, esclavo en este caso, pero sí la palabra diácono significa que estoy trabajando a favor de otro, en el lugar de otro, como delegado de otro. Así que está hablando del buen siervo de Cristo Jesús. La palabra bueno significa excelente, noble, admirable. No estamos hablando de ser un ministro, un siervo de Cristo mediocre, o que sirve cuando quiere, o que sirve cuando es cómodo, sino estamos hablando de ser un siervo que es excelente, que trabaja en forma noble, porque el Señor merece siervos así. Amén. Ahora Pablo va a definir para nosotros, en el párrafo que vamos a ver en esta hora, los deberes de un buen ministro de Jesucristo. Va a hablar de los deberes. Ahora, quiero que sepan para su propio estudio, porque no creo que lo voy a hablar en esta semana, pero el próximo párrafo, del versículo 11 a 16, él habla de la vida interior del buen ministro. Pero hoy vamos a ver deberes de un buen ministro de Jesucristo. Son deberes que te manda a ti y a mí si queremos realmente ser buenos siervos del Señor Jesucristo. Así que vamos a ver 4 deberes de un buen siervo de Jesucristo. Vamos a leer comenzando en versículo 1 porque quiero que captamos algo del contexto del pasaje que vamos a ver. Dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque la palabra de Dios y por la oración es santificada. Y ahora el texto de hoy. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Así que hay 4 deberes de un buen siervo de Jesucristo. En primer lugar, vemos en versículo 6 que el buen siervo, el primer deber es que tiene que advertir del peligro. Tiene que advertir del peligro. Dice, si esto enseñas a los hermanos. La palabra enseñar aquí no es la palabra que normalmente se encuentra como la palabra enseñar. No es simplemente dar instrucción. Quizás sería mejor traducido señalar o llamar la atención o advertir. O revelar. La idea es hacer a los hermanos ver esto, hacer a los hermanos recordar de esto. No es simplemente enseñarlo, es llamarle la atención. Ahora, también en la palabra, y esto es un poco casi contradictorio lo que voy a decir ahora y en un par de minutos, pero es importante para nosotros que enseñamos a los hermanos, en cualquier nivel que enseñamos, el tono de este mandato es de gentileza. Él podía haber dicho acá, mandar a los hermanos o obligar a los hermanos, pero él dice señalar a los hermanos, llamar la atención a los hermanos. Y la palabra es una palabra gentil, es de persuasión humilde, es como advertir con humildad. Realmente es la actitud que encontramos en Gálatas 6:1 cuando estamos hablando de error, donde dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces la idea de esta palabra, enseñás, señalás a los hermanos, tiene la idea de humildemente advertir a los hermanos de peligros que hay.
No con la actitud de que todos ellos están equivocados y nosotros somos los dueños de la verdad, sino que ellos están errados en cuanto a la palabra de Dios, y ten cuidado porque nosotros podemos terminar como ellos, porque muchas veces ellos antes fueron como nosotros. Entonces la idea es señalar a los hermanos los peligros que hay con una actitud de humildad y no gloriarnos en los errores de otros. Es fácil a veces para nosotros que nos pegamos tan cerca a la Biblia a mirar a los demás, y es como que nos hace mejores, que ellos están tan errados. No, es una tragedia que ellos están errados. Y sabemos que históricamente muchas veces vamos fundamentados en la palabra de Dios, estar muy errados. Entonces la idea acá es un tono de mansedumbre, de gentileza, pero de comunicar estas cosas de advertencia. El verbo es tiempo presente, que significa seguir señalando constantemente. No es una cosa que advertimos a la gente una vez y después no. Es constantemente esté advirtiendo de error. Dice que es a los hermanos. Así que estamos hablando de advertir a los hermanos amados. Es preventivo. Ahora, quiero que vemos en este primer punto, si esto enseñas a los hermanos, tenemos que entender lo que es esto. Ahora, la verdad es que yo recomiendo y siempre practico predicar un libro entero. Si estuviéramos predicando el libro entero, llego a la palabra esto y todos ustedes ya saben lo que es esto. Es lo que dice en capítulo 1 a 3. Pero déjame darles un poco la idea de lo que está hablando. Si esto enseña que, bueno, capítulo 3, versículo 15, que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Capítulo 4 que leímos, nos dice acá algunas de las cosas que él estaba hablando en este pasaje, que habla en versículo 1 de apóstatas, que fueron personas que no solamente apartaron de la fe, sino fueron rebeldes en contra de la fe. Pero debemos entender el contexto de 1 Timoteo, que Pablo está escribiendo a Timoteo, y Timoteo está en Éfeso, y en Éfeso muchos de los que estaban enseñando mal probablemente fueron ancianos. Probablemente fueron líderes de la iglesia, probablemente fueron personas al cual Pablo habló en Hechos capítulo 20, cuando dijo: algún día van a levantar entre algunos de ustedes que van a predicar cosas erróneas. Entonces, dice en versículo 1, estas cosas incluyen los que son rebeldes en cuanto a la fe. Después en versículo 1 dice que algunos estaban enseñando doctrinas de demonios. Imagínate una palabra tan lindo como doctrina, pero no toda doctrina es buena doctrina. Hay sana doctrina, hay buena doctrina, hay mala doctrina, hay doctrina de demonios. Pero cuando es doctrina nos da la idea de que todo, en alguna manera, alguien está diciendo: mire, la Biblia dice esto, y después enseñándonos cosas que no son de Dios, sino son de demonios. Y se puede hacer eso. En versículo 2 dice que estos mismos son hipócritas. Los que son hipócritas, que significa que es muy peligroso, porque siendo hipócritas están en la iglesia fingiendo ser algo que no son, ganando el respeto de la gente por su figura, pero están siendo hipócritas, están enseñando cualquier cosa que no está de acuerdo con lo que, lo que dicen que son, no está de acuerdo con lo que están enseñando. Y dice que pueden hacer eso siendo hipócritas y mentirosos porque tienen sus conciencias cauterizadas. Han mentido tanto que ya no les molesta. Y están haciéndolo en el nombre del Señor y en el nombre de la palabra de Dios. Estas cosas incluyen los requisitos para pastores. Estas cosas incluyen los requisitos para diáconos. Un montón de cosas, pero solo les doy esa idea. Si esto enseñas, estas cosas, estas advertencias, estos reglamentos, estas guías para conducirse en la iglesia de Cristo, si enseñás y advertís de estas cosas, serás un buen siervo de Cristo Jesús. Porque un buen siervo de Jesucristo protege a su grey, protege a las personas que están bajo su ministerio. Si fuera una clase de escuela dominical, los jóvenes, de acuerdo con donde tú trabajas en tu iglesia, el buen ministro protege a los que están bajo él. En 1 de Pedro 5:2 dice: pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, cuidándolo. Otra vez en Hechos 20, que ya mencioné, recuerden que Pablo dijo, y lo dijo a los ancianos de Éfeso, que es al donde fue escrito esta carta. Dijo: tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación en medio de la cual el Espíritu Santo los ha hecho obispos,
para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán el rebaño. También de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estén alerta, recordando que por 3 años de noche y de día no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Entonces, no nos debe sorprender si vienen lobos feroces de afuera, pero hermanos, tampoco nos debe sorprender si se levantan personas desde adentro que están hablando cosas perversas y arrastran a algunos atrás de ellos. Eso significa que en nuestros ministerios tenemos que estar alertas, identificar falsa doctrina, enseñanza errónea antes de que ya toma lugar en nuestras iglesias, y aun si es un líder, aun si es un hipócrita, aun si es alguien que es respetado, necesitamos enfrentarlo. En Romanos 16, 17, Pablo dijo: les ruego, hermanos, que vigilan a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que ustedes aprendieron, y que se aparten de ellos. Porque los tales son esclavos no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos, y por medio de palabras suaves y lisonjeras engañan los corazones de los ingenuos. Entonces, otra vez, desde adentro tenemos personas con palabras suaves y lisonjeras que engañan a los ingenuos. Ahora, la mejor solución para eso, ¿sabe lo que es? Es eliminar a todos los ingenuos. ¿Y cómo los eliminamos? Por llevarlos a la madurez para que no sean ingenuos. ¿No? Amén. Que nuestras iglesias estén llenos de hermanos que son maduros, que ven doctrina y saben enseguida si es erróneo o si es verdad, para que no haya personas así. O como dice en Efesios 4:14, entonces ya no seremos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Que muchos hermanos en nuestras iglesias, si no son maduros, viene una nueva idea, una nueva doctrina, una nueva onda, cualquier cosa que viene, siempre hay cosas nuevas que vienen, y están llevados de un lugar al otro porque no son firmes, no son maduros. Y aquí Pablo dice a Timoteo: para ser un buen ministro de Jesucristo, tenés que advertir de estas cosas y proteger a tu gente de falsa doctrina. Pero ahora quiero que vean algo irónico o casi contradictorio. ¿Ves? Si esto enseñas, el tono es gentil, humilde, mansedumbre. Pero mira el versículo 11 que va con este párrafo. Cuando termina este párrafo dice esto: esto manda y enseña. Entonces, con gentileza sí, pero con autoridad. Es la palabra de Dios, es importante. El buen ministro no solamente lo enseña, sino lo enseña con autoridad. Es un imperativo en versículo 11. Esto manda, da órdenes, es obligatorio. Hablarlo, buen ministro, con autoridad. La autoridad de Dios y después la autoridad del apóstol, en este caso, la autoridad de un buen ministro de Cristo Jesús, que estaba hablando así. Entonces es un mandato, son dos imperativos. Y dice enseñar, también imperativo, mandato. Provee la instrucción necesaria para los hermanos para que puedan identificar error y corregirlo. Explicarles cómo hacerlo. Voy a citar a John MacArthur porque lo estoy citando. Él dijo esto, muy interesante. Esto es para un pastor, pero también sirve en cualquier ministerio en el cual estás. Él dijo esto: un corazón pastoral no se mide por su habilidad de acariciar a las ovejas, sino por su habilidad de protegerlos de los lobos y de alimentarlos para que sean fuertes y maduros. Amén. Hay hermanos en nuestra iglesia que queremos que los acariciamos, ¿no? Y es bueno amarlos, obviamente, la Biblia nos manda a hacer eso. Pero eso no es lo que demuestra mi ministerio pastoreando a la gente, si soy pastor o no. Sino es cómo los protejo de los lobos y cómo les alimento para que sean fuertes. Entonces, yo quiero ser un buen ministro de Jesucristo, espero que vos también. Amén. Tenemos que advertir a la gente que está bajo nuestro ministerio de error. Segundo deber, también se encuentra en versículo 6. Dice así: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Ahora, el segundo deber de un buen ministro es que se alimenta a sí mismo.
se alimenta a sí mismo. Ahora, en la traducción que tenemos, la Reina Valera, no se nota exactamente lo que está diciendo, porque no está diciendo que el que enseñe estas cosas está bien nutrido, sino en griego dice que si enseñas estas cosas, serás un buen ministro. Esto no cuenta mi hora, ¿eh? Muchas gracias, hermano. El buen ministro de Jesucristo se alimenta a sí mismo. La palabra nutrido aquí es una palabra en griego pasivo o medio que significa que tiene que nutrir a sí mismo. El que va a ministrar a otros tiene que ministrar a sí mismo. El que va a dar a otros tiene que recibir también. Entonces, sabemos que el ministro que no se alimenta a sí mismo, pero siempre está dando a los otros, dando a los otros, dando a los otros, al final se seca. Se atrofía. Es como cuando tenemos puesto un yeso, ¿no? Y cuando lo sacan 2 meses después por no usar el brazo, está todo chiquitito y tenemos que hacer terapia y tenemos que hacer cosas para recuperarlo. Así es el ministro que no está nutriéndose a sí mismo. Puede lograr tener una arrogancia en el ministerio, sirviendo al Señor, como que yo ya sé más que la gente me escucha. Yo ya hice mis estudios, ya llegué. Para mí tengo muchas cosas para hacer y seguir estudiando para alimentar a mí mismo. No tengo tiempo para eso. Es muy común hoy que muchos de los ministros del Señor Jesucristo no tienen tiempo para alimentar a sí mismo. Pero nadie puede dar sin recibir. Nos dice el versículo 15, que no vamos a ver ahora, pero dice, ocúpate en estas cosas, ocúpate, dedícate, sé diligente, significa la palabra así. Aquí en versículo 6, ser nutrido o alimentarse, sería la mejor traducción, con las palabras de la fe y de la buena doctrina que ha seguido, también es un verbo presente que significa alimentarse constantemente, día tras día tras día, toda su vida, de las cosas del Señor. Constantemente vaya alimentándose. Yo les animo, pastores y no pastores, aprende la última cosa que aprendes en cuanto al Señor, de la doctrina, de la palabra de Dios. La última vez que aprendes, que sea el día que viene el Señor. ¿No? Nunca vayas a pensar que has llegado. Siempre cuando hay algo más para aprender, aprovechar para aprenderlo. Yo sé que estoy predicando al coro, como se dice, porque ustedes están aquí. Están aquí porque quieren seguir aprendiendo y creciendo en las cosas del Señor. Sigue haciendo eso. Siempre vaya estudiando. Ahora, la palabra nutrido o alimentarse realmente es la palabra entrenarse o criarse. La idea es entrenarse como persona, alimentándose espiritualmente para poder servir bien a los demás. Nosotros sabemos que la palabra de Dios habla de la leche espiritual, que todos tomamos cuando fuimos bebés espirituales. Después nos habla en Hebreos de comida sólida, que es solamente para los maduros, y los maduros que entonces pueden discernir entre bien y mal, porque estamos alimentándonos de la comida sólida de la palabra de Dios. Pero hermanos, la idea acá es seguir estudiando, seguir alimentándose, seguir conociendo la palabra de Dios. Ahora, ¿de qué me alimento? Según versículo 6. Dice, nutrido o nutriéndose con 2 cosas, con las palabras de la fe y con la buena doctrina que ha seguido. La palabra de la fe simplemente es la palabra de Dios. Todo lo que tiene que ver con la fe, la palabra de Dios. En 1 Timoteo 3:16, que conocemos todos nosotros muy bien, que nos dice que la palabra de Dios es todo lo que necesitamos para que el hombre de Dios sea completamente preparado para toda buena obra. La palabra de la fe, la palabra de Dios, alimentarme de la palabra de Dios. Tengo que predicar cada semana, pero tengo que tener tiempo para llenarme a mí mismo de la palabra de Dios. Tengo que enseñar en la escuela dominical, tengo el ministerio de niños, tengo gente que quiere visitas, quieren gente que quiere consejería, tengo un montón de ministerios para hacer y trabajo también. Necesito tener tiempo para alimentar a mí mismo de la palabra de Dios, es lo que está diciendo. Si no, doy, y al final me seco por adentro. Después dice que tiene que alimentarse de la buena doctrina, de la buena doctrina.
No la doctrina como Pablo estaba hablando en el contexto de doctrina de demonios, doctrina que no es de Dios, doctrina que es totalmente contradictorio a las cosas de Dios, sino la sana doctrina, la sana doctrina. La palabra de Dios nos dice, perdón que estoy un poco acá, con poco púlpito para mí. En Tito 1:9 dice, debe retener la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza. Ahora en la Biblia casi siempre la palabra enseñanza y la palabra doctrina es la misma palabra. Acá debe retener la palabra fiel que conforme a la enseñanza o la doctrina, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Tito 2:1 dice, pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. 1 Timoteo 4:13 dice, entre tanto que llego, ocúpate en la lectura. Eso está hablando de la lectura pública. 2 Timoteo 4:13 dice, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros. Ya vivimos en ese día, cuando la gente no aguanta, no quiere la sana doctrina. 1 Timoteo, bueno, suficiente tiempo. Pero, entonces, la sana doctrina. Pero hermanos, ¿cómo vamos a alimentarnos? ¿Cómo vamos a ministrar en contra a la doctrina falsa o la doctrina de demonios si no nos hemos llenado de la sana doctrina? Sana doctrina, sana doctrina, sana doctrina, sana doctrina. Espero que sea en su iglesia como en mi iglesia. Doy gracias a Dios que casi todas las visitas que vienen a nuestra iglesia están buscando sana doctrina. Y me dicen eso, estamos aquí buscando sana doctrina. Yo me acuerdo de un hermano que increíblemente fue salvo en lo que yo considero ser una secta, pero fue salvo, pero después se dio cuenta que era una secta. Vino a la iglesia y me dice, estoy buscando un lugar de sana doctrina. Y yo dije, creo que humildemente, bueno, nosotros creemos que tratamos de dar sana doctrina, así que quizás este es tu lugar. Y él me dijo así, vamos a ver. Y me gustó eso, porque él ya había sido engañado en un lugar y él estaba diciendo, el hecho de que vos me decís que enseñás sana doctrina no significa que enseñás sana doctrina. Muchos hablan de sana doctrina y tienen doctrina, pero no saben lo que es sano. Entonces tenemos que alimentarnos de la sana doctrina. Y Pablo dice aquí a Timoteo en el texto, dice, hay que nutrirse, alimentarse con la palabra de la fe y de la buena doctrina que ha seguido. Y eso es importante observar también, porque ustedes conocen de Timoteo, así que voy a ahorrar tiempo acá, pero recuerden que su mamá y su abuela le enseñaron la sana doctrina. La Biblia dice, Pablo dijo, persiste en las cosas que has aprendido desde la niñez, has sabido las sagradas escrituras. Entonces Pablo está escribiendo a Timoteo diciendo, alimentate en la sana doctrina que ya conoces. Pero no está diciendo ya lo conoces, ya se acabó, sino está diciendo ya lo conoces, has seguido en eso, ahora seguid alimentándose en eso. Así que hermanos, eso significa que la sana doctrina y la palabra de Dios tuvimos que habernos seguido, tenemos que estar siguiendo y tenemos que seguir hasta que el Señor venga. Amén. Llenarnos de la palabra de Dios y alimentar a nosotros mismos espiritualmente para que podamos ministrar, es lo que Pablo está diciendo acá. Siguen estudiando. Yo le voy a contar, estoy acá pensando, ¿doy esta ilustración o no doy esta ilustración? Pero voy a darlo. Creo que ustedes saben que yo tengo un doctorado y quiero que sepan cómo logré el doctorado. Vine a Argentina habiendo terminado la facultad. Yo no pensaba nunca hacer ni un máster, ni un doctorado, ninguna de esas cosas, no me interesaba, mucho no me interesa ahora. Pero quería seguir estudiando. Entonces se ofrecieron materias en distintos lugares y yo dije, esta materia me podía servir, esta materia me podía servir. Y yo tomé materias en audiocassettes. Algunos de ustedes que son jóvenes quizás no saben lo que son. En audiocassettes tomé algunas de las mejores materias que he tomado en mi vida, que realmente transformaron mi ministerio. De hombres de Dios que me enseñaron cosas que yo no supe. Y fui estudiando esas cosas. Y yo, qué bueno. Y un día me dicen, si haces 2 materias más, te vamos a dar un máster. Bueno, si quieres darme un máster, dámelo. Pero ¿sabe qué? Tuve que ir al lugar, porque eso fue obligatorio,
ir al lugar y tomar 2 materias. ¿Sabe cuáles fueron las materias? Doctrina 1 y Doctrina 2. Y yo dije, ¿en serio? Yo ya tomé Doctrina 1, 2, 3, 4, Teología Sistemática 1 y 2, y ahora para que yo me gradúe de su lugar tengo que tomar Doctrina 1 y Doctrina 2. Bueno, entonces fui allí a tomarlo. ¿Y sabe qué? En Doctrina 2, en especial, estaba en una clase y todos estamos en lo mismo. Fuimos todos pastores y líderes y el profesor dijo, ustedes ya saben lo básico de esto, vamos a hablar de otras cosas. Y hablamos de doctrina, pero hablamos de doctrina y cómo usar doctrina en el púlpito, cómo usar doctrina en consejería, cómo usar doctrina en todo su ministerio. Me enseñó cosas que cambiaron mi vida. Una materia que ni quería tomar, porque pensaba que ya sabía más que él, pero era una bendición. Entonces me dieron un máster. Yo soy máster Reinaldo. Nadie nunca te dice nada así. Pero no dije, bueno, ya está. Porque después estaban ofreciendo más clases. Entonces seguí tomando más clases. Y tomaba clases y tomaba clases. En un momento me dicen, si haces estas clases en el lugar, te vamos a dar un doctorado. Bueno, viene bien porque tengo problemas médicos. Siempre necesito. Entonces me metí a hacer eso, a hacer esos estudios. Al final, bueno, suficiente por el tiempo de eso, pero fue una gran bendición para mi vida. El doctorado, tenerlo o no tenerlo, no significa absolutamente nada. Pero lo que aprendí, eso sí vale. Y cuando lo terminé, ya me dieron el título de doctor, vino mi hijo a Argentina, él enseñaba griego, y yo tomé griego muchas veces en mi vida, me cuesta. Entonces, tomé griego de mi hijo. Y él me enseñó mejor que nadie, me enseñó en toda la vida. Y aprendí a usar el griego mucho más de lo que había aprendido antes. A los 57, 58 años. ¿Pero por qué? Porque quería seguir aprendiendo. Siempre seguir aprendiendo. Esa ilustración, que no quería llamar la atención a mí mismo, pero quiero decirles que no importa los títulos en sí, no importa lo que uno puede decir, lo que al mundo le importa. Pero hermanos, nunca deja de estudiar, nunca deja de crecer, nunca deja de alimentar a sí mismo. Porque lo que aprendemos nosotros de la palabra de Dios, de la doctrina y también de cómo ministrar, después bendice a todas las personas que están bajo nuestro ministerio. Así que les animo, y acá es la tarea, alimentarse con la palabra de la fe, de la buena doctrina que has seguido. Número 3. Estoy a la media hora, ahora tengo 4, así que... Número 3, versículo 7. El tercer deber, desecha a los mitos profanos. Dice el versículo 7, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. El tercer deber de un buen ministro es de desechar todo lo que es falso, desechar lo que son mitos realmente. La palabra desechar acá significa rechazar o desechar, o realmente más fuerte, no tengas nada que ver con fábulas y mitos que no tienen nada que ver conmigo. Quédate lejos, en absoluto, no te acerques, no vayas alimentándose de comida basura, ¿no? Como nosotros lo llamamos hoy. Ahora, la palabra fábulas, yo siempre digo a la gente de mi iglesia, que mi iglesia sabe mucho griego, pero no se dan cuenta. La palabra fábulas acá es la palabra mitos. Mitos. ¿Qué es la palabra? Mitos. Entonces está diciendo, ten cuidado de los mitos profanos que algunos enseñan. Son mitos, son historias, es ficción. Son historias tontas. Historias bobas, historias que no tienen nada de verdad, y dice que son profanos, que significa que están sin Dios, en este caso, en contra de Dios. Ahora, si predicas esto en tu iglesia, ten cuidado con lo que viene ahora, porque dice, desecha las fábulas profanas y de viejas. Acá lo puedo predicar libremente. En la iglesia es delicado. Ahora, algunos, y hay que tener cuidado cuando predicamos porque podemos desviar por una palabra así, porque se puede ser controversial y perdemos lo que Pablo quiere decir. Hay algunos que opinan que en aquel entonces, como no había libros para niños, que las abuelas
contaron historias a sus niños, las fábulas que nosotros leemos en historias, ¿no? Quizás una vieja inventó la historia de los 3 chanchitos, ¿no? Los 3 chanchitos que edifican sus casas y vino un lobo que puede respirar tan fuerte que puede bajar casas. Nunca vi un lobo así, ustedes, ¿no? Y nunca vi chanchitos edificando cosas así de ese tipo. O me lo hicieron a mí cuando yo era niño, que con dibujos y todo, que el lobo había comido a la abuela, ya tenía su ropa puesta y estaba allí para engañar al chiquito, ¿no? Eso, en aquel entonces que no tuvimos historias violentas ni nada de eso. Ahora, algunos opinan que está diciendo las historias que las mujeres dicen a sus niños, que son historias de niños. Son ficción total, no tiene nada que ver con nada, son totalmente fábulas. Ten cuidado de eso, no traes esos a la iglesia. Amén. Ahora, otros comentaristas dicen que de viejas significa que las viejas siempre están hablando ficción. Lo dejo a ustedes predicarlo como quieren en su iglesia. Pero ¿sabe qué? La palabra de Dios nos da la advertencia constante de tener cuidado de fábulas. Y estas fábulas que son tan peligrosas para la iglesia, son fábulas que son ficción total, pero con un dedo mirando en algún lugar de la Biblia. Y eso engaña a la gente. 1 Timoteo 1:4 dice, ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables. Si hubiéramos comenzado en el principio de este libro, encontramos que algunos estaban tomando genealogías del Antiguo Testamento, de los judíos, y estaban viendo nombres de personas de los cuales no sabemos absolutamente nada, y entonces estaban inventando historias basadas en esas personas que no conocemos. Qué divertido, ¿no? Hacelo alguna vez para divertirte. Elegí un nombre. Cuando lees una genealogía y decís, ¿por qué tengo que leer esta genealogía? Y estas personas no sé quiénes son. Elegí un nombre, inventar una historia, ¿no? Poné dónde nació, cómo murió, cómo vivió, si fue bueno o malo, todo lo que quieras. Pero no lo lleves a la iglesia. No lo lleves a la iglesia. Es una fábula, es un mito, es un invento, es una imaginación. Pero es lo que estaban haciendo. En 2 Timoteo 2:23 dice, pero rechaza los razonamientos necios e ignorantes, sabiendo que producen rencillas. Estas cosas no producen edificación. Tito 1:14 dice, no presten atención a mitos judaicos y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. 2 Timoteo 2:16 dice, evita las palabrerías vacías y profanas, porque los dados a ellas conducirán más y más a la impiedad. Y en capítulo 4, 1-5, que leímos al principio, vemos doctrinas de demonios, personas que se apostataron, enseñanzas diciendo a la gente que por ascetismo, por hacer obras, podían ganar mérito delante de Dios sin desarrollar esa parte. Entonces las advertencias de la palabra de Dios son constantes, vez tras vez tras vez. Ten cuidado de cosas de ficción que están impuestos sobre la Biblia con la idea de que fueron sacados de la Biblia. Ahora, ¿saben qué? Cada época tiene sus mitos. En aquel entonces estaban estos que estaban agregando cosas a las genealogías, y también estaba probablemente en su desarrollo inicial el gnosticismo, que trae muchos mitos, hay referencias en este libro. Pero hoy en día tenemos mitos también. Hay un mito alrededor de mi iglesia que dice que la psicología sabe tratar con el alma, pero la Biblia y el pastor no. ¿Conocen ese mito? ¿Puede ser la verdad eso? No, no puede ser la verdad, porque la psicología secular viene en base de la evolución y tratan al alma del hombre como si el hombre fuera un animal. Y que la palabra alma en la Biblia sí que nosotros que conocemos la Biblia somos los expertos en el psique, porque tenemos la revelación de Dios, el que creó el alma. Amén. Pero eso es el mito. Eso es el mito. Eso es lo que muchos creen. Está el mito de la prosperidad y la sanidad. Qué lindo que suena. Dios no quiere que nadie sea pobre. Dios no quiere que nadie esté enfermo. Lástima que no dieron a Pablo, ¿no? Con el aguijón en la carne, él no se dio cuenta. Pero enseñen eso, ustedes lo escuchan.
Es un mito y atrae mucha gente. Casi todas las iglesias que enseñan que Dios no quiere que nadie esté pobre, que Dios no quiere que nadie esté enfermo, esas iglesias están más llenas que nuestras iglesias. ¿No es así? Pero ¿por qué? Porque a la gente le gusta el mito. Porque ellos quieren tener prosperidad y ellos quieren tener salud. Entonces van al lugar donde están dispuestos a mentirles de esas cosas. Pero nosotros tenemos que advertir a nuestra gente que eso es un mito. Está el mito de los dones espectaculares que muchos buscan hoy en día. En vez de abrir la palabra de Dios y estudiarlo en profundidad, siempre están buscando una profecía nueva. Una cosa que no es cuando sabemos que la palabra de Dios ya se completó, el canon está completo, tenemos la palabra de Dios, podían abrir sus Biblias y estudiar la palabra de Dios, pero no, están en búsqueda de otra cosa. Algo más espectacular, algo más emocional. Eso es un mito. Es una mentira y nosotros con la palabra de Dios podemos mostrar que es así. Amén. Está hoy en día la interpretación alegórica. La interpretación alegórica es cuando alguien lee la Biblia diciendo, esto es espiritual, así que hay más acá. Hay algo más. Hay algo que no se ve. Entonces, el que alegoriza usa su imaginación y desarrolla lo que quiere. Yo cuando enseño hermenéutica, siempre me gusta predicar unos mensajes alegóricos. Lo hago para engañar a mis alumnos. Y es divertido, es divertido. Yo tomo un pasaje en Marcos donde Jesús envió a los discípulos a cruzar el mar de Galilea y después vino una tormenta y ellos estaban, remando y no podían llegar y después Jesús vino y calmó el agua y todo eso, ¿no? Entonces predico 3 mensajes de ese pasaje. En un mensaje les digo que el barco es la iglesia y el mundo es el mar es el mundo y que cuando están remando están haciendo la obra misionera, están haciendo la obra de Dios, que Jesús les envió a hacer la obra misionera cuando les envió al mundo en el barco, ¿no? Lógico. Y Él está allí orando por ellos, mientras que ellos están yendo allí. Eso es Él intercediendo por nosotros al derecho del Padre. Y después están remando y remando, pero la obra de Dios es muy difícil y vienen las tormentas. Pero allí viene Jesús. Cuando nos dio la gran comisión, Él dijo, he aquí, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Y lindo mensaje misionero. Nada que ver con nada. Porque el barco no es la iglesia, el mar no es el mundo, y no está hablando nada de la obra misionera, y ellos no estaban haciendo la obra misionera. ¿Saben lo que estaban haciendo? Estaban en un barco, estaban en un mar, estaban remando, estaban tratando de llegar al otro lado. Y ese pasaje está lleno de cosas increíbles, de lo grande que es Dios, pero nada que ver con eso. Después le predico otro, donde es escatológico, y les enseño que el Señor les envió al mundo y otra vez el barco y el mar son iguales, pero cuando están remando está hablando de los últimos tiempos. Y que la Biblia dice que en los últimos tiempos va a ser cada vez más difícil, cada vez más difícil. Y dice que era la hora más oscuro y justo cuando las cosas son más oscuros y más difíciles, el arrebatamiento. Y eso fue Jesús que vino sobre el mar y los rescató. Y la gente... Ahora le voy a decir algo. En mi iglesia no los puedo engañar. Me miran y dicen, qué pavada nos está hablando. Amén, gloria a Dios. Espero que sea así en tu iglesia también. Pero he enseñado en otros lugares y estaban como, qué grande, ¿viste? Y me dicen, pastor, nunca escuché a nadie predicar así. Y yo lo miro y yo no veo eso allí. Pero vos lo viste, ¿no? Y ya los tengo, ¿no? Digo, vos no lo viste porque no está. No está. Y esto no es la manera de interpretar la Biblia, esto no es la manera de predicar la palabra de Dios. Pero muchos lo hacen así. Y puede ser espectacular. Podéis inventar cosas muy interesantes. Y también podéis inventar cosas que no son antibíblicos, porque en esas 2 ilustraciones que le di, no di ninguna doctrina no bíblico, simplemente di doctrina bíblico que no estaba en ese texto. Y esto confunde a la gente, porque ellos van a ir a su casa a ver lo que ellos pueden encontrar. Si no nos ayuda con eso. Hay un mito más o menos nuevo hoy en día que muchos están enseñando, no sé si será chocante acá o no, pero algunos están enseñando hoy que cuando predicamos tenemos que encontrar a Cristo en cada pasaje.
usan el mismo método de alegoría para hacerlo. Ahora, la palabra de Dios habla de Cristo, sí, la Biblia es la historia de redención desde Génesis hasta Apocalipsis. Todo habla de la redención, todos hablan del Redentor. Pero Cristo no está en cada párrafo, no está en cada pasaje. Y si tratas de ponerlo allí, vas a distorsionar el pasaje que estás predicando. Pero es un mito que está ganando más y más y más credibilidad. Y lo están enseñando en muchos libros de hermenéutica hoy en día. Está el mito que va y viene, salió otra vez hace poco, de que podemos saber la fecha cuando viene el Señor. No te hace reír cuando alguien dice, el Señor va a venir, ¿qué es el día de hoy? Lo ponemos para mañana. El Señor va a venir el 25 de mayo de 2023. ¿Qué es la primera cosa que pensás? Jesús dijo que nadie sabe ni el día ni la hora. La Biblia dice que nadie sabe. ¿Qué está hablando? Pero lo hablan y la gente lo sigue. Siempre es cómico, aún trágico, porque dan la fecha, dan sus cálculos, todo el estudio, todo el mundo lo sigue. Sale a veces en los noticieros, pero ¿sabe lo que va a pasar el 26? Es como el GPS, ¿no? Cuando usas tu GPS, estás yendo a un lugar y decidís no ir como te dice, ¿qué dice después? Reconfigurando, Bueno, los que anuncian la fecha de la venida de Cristo, el día después siempre están reconfigurando, ¿no? Error, me equivoqué de algo, viene la semana que viene. Son mitos. Y hermanos, no puedo sobremarcar el peligro que hay en el mundo en el cual vivimos, porque la gente quiere todo menos la verdad. Yo estaba en Los Ángeles el mes pasado, y estábamos en la autopista. Si conoces a Los Ángeles, si estás en Los Ángeles, estás en la autopista. Es el único que hay, y estás allí mucho tiempo. Entonces mi esposa y yo estábamos allí, pusimos una radio cristiana, no sé cuál era, pero era cristiana. Y tenía música cristiana, y después comenzó a hablar un rabino mesiánico, y comenzó a hablar de cómo recibir revelación de Dios por medio de los sueños. Y él dijo, nosotros perdemos toda la revelación que Dios nos revela por los sueños. Y vos tenés que darte cuenta que Dios te está hablando. Y tenés que aprender a escribir los sueños. Apenas te despertás, escribirlo. Y después, cuando estás bien despierto mañana, podés analizarlo y decidir qué es lo que el Señor te está diciendo. Y él habló por media hora de eso. Y aparentemente es una nueva onda. Entonces mi esposa y yo nos estábamos riendo un poquito de eso y comenzamos a hablar, pero en risa, ¿no? ¿Qué interpretaciones bíblicas tendríamos basado en nuestros sueños? Entonces, hace un par de semanas yo estaba soñando y soñé que yo era un jugador de fútbol americano que estaba jugando bien. Hice un par de jugadas increíbles. Y ya estaba jugando para mi equipo favorito y estaban pensando en darme un contrato. Había algo de sentido en el sueño, porque aún en el sueño yo pensaba, ¿cómo voy a jugar tan bien cuando soy tan lento? ¿No? Bueno, entonces, eso es verdad, que soñé eso. ¿Qué me estaba diciendo Dios? ¿No? ¿Debo abandonar el ministerio e ir a ver si me adoptan? ¿Qué? ¿O debe buscar a alguien grandote y decirle que me pega? ¿Qué significa? No significa nada, estaba soñando, a ver. Pero hermanos, solamente lo menciono como algo absurdo. Este rabino estaba hablando en serio, estaba hablando en una radio cristiana, y yo lo comenté en mi tiempo allí. Un cristiano me dijo, ¿sabe lo que me dijo el cristiano? Yo lo estaba burlando. Y el cristiano me dijo, eso es lo que Dios está utilizando para ganar almas en los países cerrados. Está comunicando revelación por los sueños. Entonces, ¿qué dice acá? Desecha mandato, las fábulas profanas y viejas. Y tenemos que enseñar a nuestros hermanos a hacer así. En un estudio que tenemos en nuestra iglesia hace poquito, una hermana que no es miembro de nuestra iglesia, pero estábamos estudiando los Salmos, y ella sacó una letra de hebreo. Y dijo, ¿sabe qué? Yo leí un comentario sobre esa letra, la letra Het. ¿Y sabe qué? Esa letra, y comenzó a decirnos todo lo que significa la letra. Y estaba animado, descubrió cosas increíbles. Y yo le frené. Yo digo, perdóname, pero esa letra no significa eso. Esa letra significa Het. ¿Sabe lo que significa Het? Het. ¿No? Porque los judíos han hecho eso mucho.
cada letra tiene un número, cada letra tiene un significado, y toman esas cosas y inventan cosas. Entonces, ya basta de ese punto. Tengamos cuidado. Desechamos lo que no es la palabra de Dios, y la palabra de Dios interpretado correctamente. Número 4. A ver. Número 4. El último deber. Se autodisciplina para la piedad. Dice el versículo 8, porque el ejercicio corporal por poco es provechoso. Perdón, perdí la segunda parte del versículo 7. Voy al versículo 7. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Dice ejercítate, también un mandato, desecha lo que es incorrecto, ejercítate para la piedad. Es un mandato, significa disciplinarte, significa disciplina personal, significa tomar tu responsabilidad, significa aprender a ser disciplinado. La palabra, otra palabra en griego que todos conocemos, la palabra en griego es gimnasia. Sacamos la palabra gimnasio, está hablando de ejercicio, está hablando de ir al gimnasio, hacer cosas así. Ahora, ¿qué está diciendo Pablo aquí? Él está diciendo, en primer lugar, está hablando de hacer ejercicio corporal. Nosotros sabemos, voy a tratar de cortar tiempo aquí, pero porque es un concepto muy fácil de entender, nosotros entendemos muy bien el sacrificio necesario para arreglar nuestro físico, ¿no? Y entendemos los atletas olímpicos, que ellos se levantan muy temprano, hacen todo lo que tienen que hacer, duermen muy tarde, no comen cosas que les gustaría comer, hacen sus ejercicios, levantan pesas, hacen tantas cosas, tanto sacrificio, tanto trabajo para poder ganar un trofeo. Y Pablo utiliza esta ilustración. En su tiempo los griegos hacían lo mismo, o para ganar una olimpiada o otro de los juegos, o simplemente para tener un físico, que sería para admirar, como fue muy importante en aquel entonces. Entonces Pablo está diciendo aquí que nosotros debemos practicar esa misma clase de disciplina, ejercítate para la piedad. Haga el mismo sacrificio, haga el mismo ejercicio, haga el mismo cuidado en lo que comes, pero no para ganar un trofeo, no para tener más músculos, no para ganar una competencia, sino para la piedad, para la piedad. Es interesante porque nosotros entendemos todo ese sacrificio que hace un atleta. Y si nosotros fuéramos buenos deportistas, cuando yo comienzo mi carrera de fútbol americano, ¿no? Voy a sacrificar un montón para edificar mi... Eso entendemos, ¿no? Pero parece que cuando nosotros decimos lo que Pablo dice acá, que debemos sacrificarnos, que debemos ejercitarnos, que debemos practicar para la piedad, para las cosas del Señor. Piedad allí significa todo lo que tiene que ver con Dios. Entonces me ejercito para las cosas de Dios. Hago el sacrificio, hago la disciplina, me levanto temprano, voy a dormir tarde, hago todo lo que tengo que hacer como si estaba preparándome para ganar un trofeo, pero no lo hago por el trofeo, lo hago para conocer mejor a Dios. Lo hago para la piedad. Eso es lo que él está diciendo acá. El sacrificio y disciplina de un atleta, pero para la piedad. No para el cuerpo, no para la fama, no para los aplausos, sino para la piedad. Reverencia hacia Dios, devoción total al Señor. Es la mejor meta. Y Pablo después hace una comparación que podemos entender. Él dice en versículo 8, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Él no está diciendo que no sirve. Solamente está diciendo que, él está diciendo que es bueno, nos ayuda, ejercicio corporal, sirve para nuestra salud, sirve para tener fuerza, sirve para algunos, para la hermosura, sirve para muchas cosas. Y el Señor quiere que nosotros cuidamos de nuestro templo. Así que si estás haciendo ejercicio para tu cuerpo, Dios no está en contra de eso, Pablo no está en contra de eso, eso está bueno, pero tenemos que entender que es limitado en su resultado. Acá dice que es para poco, es provechoso, para poco, es para el cuerpo y es temporal,
Porque ¿saben qué? Estos cuerpos que podemos hacer tantos ejercicios y hacer tantas cosas y hacerlo tan musculosos y tan fuertes y tan hermosos, se van a envejecer. Y el hombre más fuerte del mundo en un momento también llega a ser viejito y débil. Y no solamente eso, pero algunos con todos esos músculos y todas esas cosas, ellos mueren. Entonces allí está. Ese cuerpo hermoso, ese cuerpo con todos esos músculos, ¿pero qué? Está muerto. Y todo ese trabajo para tener esos músculos y ese físico, allí está. Entonces Pablo no está diciendo que es malo, pero hay que entender hasta qué punto sirve. Pero ahora dice, pero la piedad para todo aprovecha. Tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Entonces, cuando hagamos los mismos sacrificios para la piedad, sabemos que eso va a ser eterno. Sabemos que eso sirve para todas las cosas. Dice que es provechoso para todo. ¿Sabe qué? Ejercitarnos para la piedad, en primer lugar, es bueno para el cuerpo. ¿Cuántos hermanos tienen grandes problemas físicos porque no dejan su ansiedad con el Señor y viven con la paz de Dios que sobrepasa el entendimiento, por ejemplo? Muchos hermanos tienen grandes problemas físicos por eso. Hay muchas cosas que nos pasan físicamente porque no estamos espiritualmente como debemos ser. Pero no solamente ayuda a mi cuerpo, ayuda a mi espíritu, ayuda a mi vida hoy. Me hace entender el mundo en el cual vivo. Me hace entender por qué yo soy como soy. Por qué yo lucho con el pecado, por qué yo nací en pecado, por qué yo voy a morir algún día. Un montón de cosas que me ayuda a vivir en el mundo en el cual nosotros vivimos. Pero tiene promesa para el día de hoy. Tiene promesa para el día de hoy. Y no solamente el día de hoy, sino también del día venidero, dice acá. Entonces, dice, perdón, otra vez, perdí algo acá, pero no importa. En el suelo. El suelo es muy lejos. Gracias. A ver, otro. A tu pie derecho. Eso es mi ejercicio corporal por el día. Bueno, gracias. Eso que estoy corriendo con... Eso no contaba tampoco. El ejercicio no cuenta. Entonces, es provechoso para el día de hoy. Salmo 84:11 dice, porque sol y escudo es el Señor Dios, gracia y gloria da el Señor, nada bueno niega a los que andan en integridad. El Señor nos da cosas buenas hoy en día. Salmo 112:1 dice, aleluya, cuán bienaventurado es el hombre que teme al Señor. Y el versículo que todos conocemos, pero a veces no lo aplicamos diariamente, Romanos 8:28, sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces vienen cosas en la vida que no es lo que hubiéramos elegido. Vienen cosas en la vida que no son fáciles de enfrentar. Sin embargo, Dios utiliza todas esas cosas para nuestro bien. Amén. Entonces, el que está viviendo para el Señor y buscando las cosas del Señor, todo le sirve en esta vida. 1 Timoteo 6:6 dice, pero la piedad en medio de gran ganancia cuando va acompañado por contentamiento. Contentamiento con piedad produce gran ventaja para nuestras vidas. 2 Pedro 1:3 dice, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y la piedad, todo lo que necesitamos. Pero miren lo que dice acá, distinto del ejército del cuerpo. Dice, el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa para esta vida presente y de la venidera. Si querés dedicar tu vida a cosas eternas, entonces ejercítate para la piedad. Haga la disciplina para las cosas del Señor. Esas cosas duran para siempre. Jesús dijo en Marcos 10, en verdad les digo que no hay nadie que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o tierra por causa de mí, por causa del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas y hermanos y hermanas y madres y hijos y tierras junto con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Amén. Entonces, si querés dedicarte a cosas eternas, ejercítate para esas cosas. Pablo dice que es para todo, es superior.
Ahora, Pablo entonces dice, como eso es difícil para nosotros creer, porque como dije, tengo un problema con la inclinación acá. Como dije, nosotros nos preocupamos por el hecho de que, nosotros vemos que vale la pena dedicarnos así para ganar deportes, pero parece chocante cuando nosotros decimos hay que dedicarse así para las cosas del Señor. Así es. Entonces Pablo dice en versículo 9, palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos. Amén. Él está parando allí para decir, esto le choca un poquito, va en contra de lo que piensa el mundo, y va en contra de lo que pueden pensar los hermanos, pero esto es verdad, es aceptable. Hay que recibirlo y hay que vivirlo así. Amén. Y entonces, mi último versículo, y creo que tengo como 2 minutos más 3 minutos por problemas técnicos, vemos que la piedad es lo que nos motiva. Versículo 10 dice que por esto, ¿por qué? Por ejercitarnos para la piedad, por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Nos da la motivación por esto mismo, con la disciplina para la piedad. Por causa de eso trabajamos. La palabra trabajo significa laburo arduo. Es agotarse, cansarse. Otra vez, tenemos la idea en el mundo cristiano que si estamos en la voluntad de Dios nunca tenemos que cansarnos, ¿no? Si estoy preparando un mensaje, estoy cansado, eso no es de Dios, así que lo dejo. Eso es una idea que a veces tenemos, pero aquí Pablo dice, nosotros nos agotamos, trabajamos. Y Pablo lo decía vez tras vez de sí mismo en la palabra de Dios, que él trabajaba así. En 1 Corintios 4:12, él dice, nos agotamos trabajando con nuestras propias manos. Y dijo a los tesalonicenses, porque recuerden, hermanos, nuestros trabajos y fatigas, como trabajando de día y de noche para no ser carga a ninguno de ustedes, les proclamamos el Evangelio de Dios. Le doy uno más sobre el trabajo. 1 Timoteo 5:17. Los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y la enseñanza. ¿Saben que preparar un mensaje es trabajo? Es trabajo. Y hay momentos cuando él está preparando. Si es un mensaje del pastor o algo que vos enseñás en tu ministerio, es trabajo. La mente tiene que trabajar, tiene que estudiar, tiene que pensar. A veces duele, a veces requiere disciplina, a veces querés levantarte, a veces querés ir a la cama, a veces no querés levantarte temprano. Es trabajo. Pero el Señor quiere que los que predican y comunican la palabra de Dios, que trabajan, que se agotan. Cuando vos predicás y yo estoy escuchando, yo quiero que vos trabajaste. Yo quiero que vos te agotaste. Yo quiero que vos hayas estudiado bien para alimentarme a mí en ese momento. Entonces es trabajo. Y Pablo dice no solamente eso, pero dice, y sufrimos oprobios, que por el tiempo simplemente le voy a decir así, perdón, que no me gusta hacerlo exactamente así, pero esas dos palabras serían mucho mejor, serían mejor traducidos, nos esforzamos. No está hablando tanto de persecución o oprobios en ese sentido, sino está diciendo nos esforzamos, nos trabajamos y nos esforzamos. Y allí la palabra esforzarse también es una palabra en griego que ustedes conocen, es agonizomai, agonizar. Y la palabra significa esto, es lo que hace el atleta en los últimos metros. ¿Has visto estos corredores de maratón y cuando están llegando a la línea apenas pueden estar parados? Ya están cansados, pero pueden ver el final y están llegando. A veces alguien les ayuda a llegar. Están dando el último para llegar, el último que les queda. Como un técnico diría un equipo acá en Argentina, deja todo en la cancha. Bueno, el Señor acá está diciendo que nosotros, en la búsqueda de la piedad, debemos dejar todo en la cancha. Amén. Debemos esforzarnos, debemos dar el último que tenemos. Amén. Eso es lo que está diciendo aquí con este versículo. En Colosenses 1:29 Pablo dijo, con este fin también trabajo, esforzándome, según el poder que obra poderosamente en mí. Y entonces dice, trabajamos, nos esforzamos, porque esperamos en el Dios viviente. ¿Por qué podemos ejercitarnos? ¿Por qué podemos disciplinarnos? ¿Por qué podemos sacrificar? ¿Por qué podemos agotarnos trabajando? ¿Por qué podemos dejar todo en la cancha? Porque nosotros esperamos en el Dios que viviente. Él vive.
Esperanza es esa esperanza segura, confianza. Nosotros sabemos que hay una eternidad. Nosotros sabemos que todo lo que hacemos para Cristo dura para siempre. Nosotros sabemos que estaremos delante de Él en el tribunal de Cristo. Tenemos la esperanza de verlo cara a cara. Entonces, todo vale la pena. Amén. Todo vale la pena. Y eso es lo que está diciendo acá. No hay siempre gratificación hoy. Hay laburo anticipando toda la eternidad. Amén. Y eso es lo que el Señor quiere del buen ministro. Ahora, justo tengo una frase que es muy controversial y muy problemático. Es el Salvador de todos los hombres, mayormente los que creen. No tengo tiempo para explicarlo. Así que con eso vamos a terminar. Y algunos están diciendo, no me hagas eso. Es muy complicado la última frase. Y cuando miramos en una frase así, perdemos el punto de Pablo. El punto de Pablo ya lo conté. El punto de Pablo es que nosotros nos sacrificamos porque esperamos un Dios viviente que es nuestro Salvador. Amén. Yo creo que el pasaje significa que la muerte de Cristo fue suficiente para todos y salva a los que creen. Eso es lo que lo dejamos así. Hermanos, ¿quiere ser un buen ministro de Cristo Jesús? ¿Quiere ser? Aquí nos dice cómo hacerlo. Entonces, no toleres error, señalar esas cosas a los hermanos. Y sepa tú cuál es sana doctrina y cuál es doctrina de demonios. Desecha fábulas inútiles. Aprendemos cada vez más a pensar bíblicamente. Trabajamos cada vez más a creer en la suficiencia de las Escrituras, que en las Escrituras tenemos todo lo que necesitamos para el ministerio y para toda buena obra. Vigilan sus púlpitos. Pastores vigilan sus púlpitos. Los que no son pastores vigilan sus púlpitos. Yo estoy por dejar el pastorado principal de mi iglesia. Estamos en el proceso de llamar a un pastor. Y una de las cosas que les estoy diciendo es y siempre le he dicho, vigilen el púlpito. Que la persona en el púlpito sea un buen ministro de Cristo Jesús. Que no cree en fábulas. Que sepa interpretar la Biblia y que cree que la Biblia es suficiente para todo. Amén. Si querés ser un buen ministro, alimenta a ti mismo con la palabra de Dios, con la buena doctrina. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Y disciplinate como un atleta, con el mismo sacrificio, el mismo compromiso, el mismo trabajo, no para un premio o para tener un cuerpo hermoso, sino para la piedad, para las cosas del Señor que glorifican a Él, que tienen que ver con Él. Trabajando, esforzándonos, pero hermano, no te esforzás pensando, ¿por qué estoy haciendo esto? Esforzate en la obra del Señor, esperando en el Dios viviente que te salvó. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias que en este pasaje has decidido explicarnos algunos detalles de cómo podemos ser buenos ministros de Jesucristo. Y Señor, creo que es el deseo de cada uno de nosotros presentes hoy ser buenos ministros de Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a entender estas palabras, verlos como la verdad de tu palabra y a aplicarlo a nuestras vidas y a nuestros ministerios. Si somos pastores o si somos hermanos trabajando en la iglesia, que tomamos estos deberes de un buen ministro de Jesucristo y que nuestras iglesias se llenen de buenos ministros. Que esté lleno de hermanos maduros, que todos son buenos ministros de Cristo Jesús. Pedimos que tú utilices tu palabra en nuestras vidas. En el nombre del Señor Jesús pedimos. Amén. Muchas gracias, hermano.